Antes de empezar, una advertencia. Lo que vas a escuchar es real. Ocurrió en Alemania, en el año 2001, y terminó en una condena por asesinato con cadena perpetua. Aquí no vamos a glorificar nada de lo que pasó. No hay heroísmo ni morbo en este relato. Hay una pregunta clínica que nos interesa de verdad. ¿Qué le ocurre a la psique humana cuando la soledad deja de ser un sentimiento y se convierte en una arquitectura completa de la identidad? Si el tema te resulta sensible, este es un buen momento para decidir si seguir escuchando. Hay una pregunta que casi siempre se atreve a hacer en voz alta. ¿Qué pasaría si la persona más solitaria del mundo encontrara, por fin, una forma de no estar nunca más sola? No hablo de compañía, hablo de algo más antiguo y más primitivo. La fantasía de fusión total con otro ser humano. De no perderlo nunca, llevarlo dentro, literalmente, para que ya no exista la posibilidad del abandono. Esa fantasía tiene un nombre y apellido. Armin Meiwes. El mundo lo conoció como el caníbal de Rotemburgo. Pero antes de ser un titular morboso, fue un niño de 8 años parado en la puerta de una casa de campo, viendo cómo su madre se iba para no volver. Y entre estos dos puntos, el niño abandonado y el hombre que cometió uno de los crímenes más estudiados de la psicología criminal moderna, hay un mapa completo de cómo la paranoia, la disociación y la soledad extrema pueden reescribir por completo el concepto del amor. Hoy vamos a recorrer ese mapa, no para juzgar desde la incomodidad de la pantalla, sino para entender. Porque entender el dolor ajeno, incluso el más oscuro, es la única forma real de prevenirlo. La infancia. Cuando el hogar se convierte en un laboratorio de abandono. Armin Meiwes nació el 1 de diciembre de 1961 en Essen, Alemania Occidental. Tercer hijo de Waltraud y Dieter Meiwes. Por fuera, una familia de clase media, con una casa de campo heredada en un pequeño caserío llamado Buchterfeld, cerca de la ciudad de Rotemburgo. Por dentro, según describían después varios psicólogos forenses, una estructura familiar profundamente desequilibrada. La madre, Waltraud, había pasado por relaciones anteriores marcadas por el conflicto y, según el relato de sus propios exmaridos, ejercía lo que registros judiciales describieron como una forma de crueldad emocional sostenida. Era, según las palabras de quien la conocieron, una mujer controladora que necesitaba que su hijo menor dependiera de ella por completo. Le imponía las tareas del hogar, lo humillaba en frente de otros adultos contando sus secretos más vergonzosos, y lo llamaba con un apodo infantil incluso cuando él ya era un hombre adulto. Cuando Armin tenía casi 20 años, ella todavía conservaba en la puerta de su habitación un cartel que decía «Cuarto de niños». En el año 1969, cuando Armin tenía 8 años, su padre abandonó el hogar familiar. No hubo despedida prolongada, no hubo explicación que un niño de esa edad pudiera procesar. Simplemente un día dejó de estar. Poco después, sus 2 hermanos mayores, hijos de otras relaciones de la madre, también se marcharon de casa. En el espacio de muy poco tiempo, Armin perdió a su padre y a sus 2 hermanos, a su abuela y a su primera mascota. Se quedó completamente solo, en una casa enorme de 44 habitaciones, con una madre que necesitaba controlarlo precisamente porque ella misma no sabía sostener el vínculo de otra manera. Desde la perspectiva del apego, la teoría que el psiquiatra John Bowlby desarrolló para explicar cómo se forma nuestra capacidad de vínculos, esto es exactamente el escenario donde se gesta lo que se llama un apego desorganizado. El niño no sabe si el cuidador es el refugio o la amenaza.
Necesita a la madre para sobrevivir emocionalmente, pero esa misma madre es la fuente de su asfixia. No hay una sola estrategia de vínculo que funcione, ni acercarse porque sofoca, ni alejarse porque no hay nadie más. El resultado no es solo tristeza, pues es una soledad estructural, instalada en los cimientos de la personalidad antes de que esa personalidad termine de formarse. Frankie, el hermano que nunca existió. Frente a ese vacío, la mente infantil de Armin hizo lo que la mente humana sabe hacer cuando la realidad es insoportable. Construyó una salida. Inventó a un hermano imaginario. A este lo llamó Frankie, inspirado en un compañero de clase y en el personaje de una serie de televisión de la época. En su fantasía, Frankie era menor que él, rubio, silencioso y absolutamente leal. Nunca se iba, nunca la abandonaba, nunca exigía nada que Armin no pudiera dar. Esto, en términos clínicos, se llama disociación adaptativa. Cuando la psique, ante un trauma que no puede resolver en el mundo real, crea un mundo interno donde sí se puede tener lo que se necesita. No es necesariamente patológico en la infancia. De hecho, muchos niños con apegos inseguros desarrollan amigos imaginarios como mecanismo de autorregulación. El problema empieza cuando ese mundo interno no se disuelve con el tiempo, sino que se convierte en el único lugar donde el vínculo se siente seguro. Con la llegada de la pubertad y después de que su madre le prohibiera explícitamente tener novias, las fantasías de Armin hacia Frankie tomaron un giro sexual. Y aquí aparece el núcleo psicológico más completo y más estudiado de todo el caso. El deseo no era simplemente estar con el otro, era convertirse en uno, con él, consumir su cuerpo como forma última de fusión, de modo que esa persona nunca pudiera volver a irse, porque ya estaría dentro de él, y para siempre. Desde el psicoanálisis de las relaciones objetales, el teórico Ronald Fairbairn describió un patrón que coincide de forma escalofriante con esta estructura. Lo llamó el compromiso esquizoide. Es la paradoja de quien anhela profundamente el contacto humano, pero a la vez lo teme tanto que termina neutralizando el riesgo de la única forma que su mente encuentra posible, poseyendo al otro de manera total, simbólica o literal, para eliminar la posibilidad de volver a perderlo. A los 20 años, Armin ingresó en el ejército alemán, donde permaneció durante más de una década. Sus superiores y sus compañeros lo recordarían después como un hombre correcto, servicial, siempre dispuesto a ayudar. Por primera vez en su vida, tuvo una estructura externa que organizaba su tiempo, sus relaciones, su identidad. Tuvo incluso un compromiso con una mujer, pero terminó esa relación porque, según sus propias palabras, ella lo recordaba demasiado a su madre. Este detalle no es menor. Es la prueba de que Armin no buscaba activamente repetir el patrón de control materno. Lo reconocía y lo evitaba conscientemente. Intentaba salir de él. Pero salir de un patrón de apego no basta solamente con la voluntad. El patrón vive en el cuerpo, en el sistema nervioso, en lo que el investigador Stephen Porges llamaría más tarde el estado basal de un sistema que nunca aprendió a sentirse seguro y en presencia de otra persona. Terminando su servicio militar, Armin volvió a vivir con su madre, literalmente a la misma casa y en la misma habitación, con el cartel de cuarto de niños. Por fuera era técnico informativo amable del pueblo, el vecino que cuidaba a los hijos de los demás, el que se disfrazaba de Papá Noel cada Navidad,
pero por dentro llevaba más de 20 años alimentando en absoluto silencio una fantasía que había nacido el día que su padre desapareció. Si algo de esto te resuena, no el extremo del caso, sino la sensación de cargar durante años una soledad que nadie ve porque por fuera todo parece bien, quiero recordarte que punto de partida, mi programa de coach terapéutico, trabajamos exactamente esto, con las heridas de apego que se quedan calladas durante décadas. El enlace está en la descripción. Ahora sigamos con la historia. El 2 de septiembre de 1999 ocurrió el fallecimiento de Waltraud Mewes, la madre de Armin, y aquí encontramos una de las paradojas más duras del caso. La misma figura que lo había asfixiado durante toda una vida, a la vez la única contención externa que mantenía sus fantasías, pues en el fondo, como él mismo describía después, mientras estuvo en pareja o bajo la mirada de su madre, decía, esas fantasías quedaban en segundo plano. Tras el fallecimiento de ella, no quedó nada que las contuviera. Esto coincide con el fenómeno que se observa con frecuencia en las personas con estructura de apego severamente dañadas. Cuando fallece o desaparece la figura que, aunque dañina, ocupaba el lugar del vínculo principal, no llega el alivio que cabría esperar. Al contrario, llega el vacío total. Y ese vacío total, en una psique sin herramientas de autorregulación sanas, no se llena con descanso, se llena con aquello que estaba reprimido. Armin tenía entonces 37 años, vivía solo, por primera vez en su vida, en una casa de 44 habitaciones y empezó a frecuentar, de manera más intensiva, foros de internet dedicados al fetichismo caníbal, donde usaban el nombre de su viejo hermano imaginario, Frankie. A comienzos del año 2000, Armin publicó más de 60 anuncios en foros especializados, buscando, en sus propias palabras traducidas, a un hombre joven, de buen físico, dispuesto a ser sacrificado y devorado. Decenas de personas respondieron, casi todas se retractaron en algún momento. Algunas llegaron incluso a visitar su casa, vieron la habitación que él mismo había acondicionado, a la que los investigadores llamarían después el cuarto del sacrificio, y se marcharon de inmediato. Aquí aparece algo crucial para entender la dimensión paranoica del caso, pues Armin nunca forzó a nadie, insistía, según consta el expediente judicial, en que la persona debía estar plenamente dispuesta. Dejó ir a quien dudara. Por eso esa misma insistencia revela una lógica interna profundamente distorsionada. No buscaba una víctima al azar, buscaba que alguien eligiera libremente fusionarse con él. Necesitaba que fuera un acto de amor, no de violencia. En su mente, esto es lo que el caso volvió tan inquietante para la psicología criminal, porque la fusión caníbal no era percibida como la destrucción del otro, sino como la forma más alta del vínculo posible. La hipervigilancia que mostró durante meses, evaluando cuidadosamente quién era real y quién no, quién se asustaría y quién no, es también un rasgo clínico relevante, pues las personas que han crecido en entornos de control y vigilancia constante, como fue el caso de Armin con su madre, suelen desarrollar un sistema nervioso permanentemente en alerta. Escanean el entorno en busca de señales de rechazo o de traición antes de que ocurran. Esa hipervigilancia, cuando se hace crónica, puede derivar a patrones de pensamientos marcadamente paranoides. Esto no en el sentido del trastorno psicótico, ni mucho menos, sino en el sentido de una desconfianza estructural hacia la posibilidad del abandono de nuevo. Brent Brandes. Dos heridas que se reconocieron. El 5 de febrero de 2001,
un ingeniero de Berlín de 43 años llamado Bernd Jürgen Brandes respondió a uno de los anuncios. Es importante decir esto con claridad, porque la prensa de la época lo distorsionó muchas veces. Bernhard no buscaba ser comido, buscaba ser castrado, y aceptó el resto del pacto como condición de que Armin para llevar a cabo esa primera parte. La historia personal de Bernd merece ser nombrada con el mismo cuidado clínico. Su madre, médica, falleció en un accidente cuando él tenía 5 años. Años después se determinará que en realidad se había tratado de un acto deliberado, ligado a la culpa por un error médico que ella había cometido. Su padre nunca le contó la verdad. Bernd creció distante de su padre. Cuidado por niñeras, desarrolló con los años una relación conflictiva con su propio cuerpo y con su sexualidad. Esto agravada por el rechazo de su padre tras revelar su orientación bisexual. El psicólogo Klaus Michael Beyer, que estudió el caso, sostiene que ese entramado de pérdida oculta, abandono y rechazo derivó un desarrollo psicosexual marcado por el deseo de la autodestrucción simbólica. Durante casi un mes, Armin y Ben intercambiaron correos electrónicos diarios. No fue un encuentro impulsivo, fue, en términos psicológicos, el reconocimiento mutuo entre dos estructuras de herida, muy distintas en su forma por eso, pero igualmente profundas en su origen. El abandono no resuelto. El 9 de marzo del 2001, Bernd viajó a casa de Armin en Hustelfeld. Lo que sucedió en las horas siguientes fue documentado en un vídeo que el propio Armin grabó y que más tarde se convertiría en la prueba central del juicio. No vamos a describir detalles del proceso, porque no aportan nada a la comprensión psicológica de este caso. Y si pueden dañar a quien lo escucha, es mejor no decirlas. Lo que sí es relevante señalar, porque así estableció el tribunal, es lo siguiente. Hubo consentimiento explícito de Bernhard en cada etapa documentada en este vídeo, y a pesar de ese consentimiento, el tribunal alemán determinó con claridad que el consentimiento de una víctima no convierte un asesinato en un acto legal, especialmente cuando esa persona se encuentra bajo el efecto de sedantes y en un estado mental profundamente alterado. Bernd falleció esa madrugada. Durante los meses siguientes, Armin conversó y consumió partes de su cuerpo mientras continuaba, en paralelo, su vida pública como el vecino amable del pueblo. Esa doble vida es quizás el rasgo más perturbador para la psicología forense, porque desafía la idea cómoda de la que el mal siempre se nota. En este caso no se notó, ni en su trabajo, ni en su comunidad, ni en las familias que confiaban a sus hijos como niñero. La disociación, cuando es profunda y antigua, no produce un monstruo evidente, produce dos compartimentos estancos dentro de la misma persona. Estas conviven sin comunicarse jamás entre sí. Armin era el hombre correcto del día, el hombre que vivía una fantasía disociada de noche. Durante los meses siguientes, Armin continuó publicando anuncios buscando a alguien más. En julio del 2002, un estudiante austriaco de 23 años encontró uno de esos anuncios. Le escribió por curiosidad y al recibir una respuesta afirmativa sobre si realmente había matado a alguien, denunció el correo a las autoridades. La policía tardó meses en identificar a Frankie como Armin Mewes. El 10 de diciembre de 2002, los investigadores registraron su casa. Encontraron la habitación del sacrificio. Encontraron esos restos humanos guardados en el congelador. Esa misma noche, Armin llamó a su abogado y confesó el crimen. Se entregó voluntariamente. En su confesión no hubo un intento sistemático de minimizar lo que ocurrió.
pero sí algo que los psicólogos del tribunal señalaron como profundamente revelador. Armin describió el acto, en algún momento, como una forma de asimilación. Dijo haber incorporado a Bernd. Llegó a afirmar que ahora tenía mejores habilidades en inglés y matemáticas gracias al haber consumido su carne. Esta creencia, sostenida con total serenidad, es quizás la expresión más pura y más trágica de la fantasía de fusión que se gestó 30 años antes. En la fantasía de un niño que solo quería que alguien no se fuera nunca. Durante su detención, los especialistas forenses diagnosticaron a Armin con un trastorno esquizoide de la personalidad, o sea, un patrón caracterizado precisamente por un profundo distanciamiento de las relaciones sociales y emocionales, combinado de manera contraintuitiva, con una vida fantástica interna y externamente intensa. Fue considerado, no obstante, mentalmente capaz de comprender sus actos y de ser juzgado. En enero del 2004 fue condenado por homicidio y sentenciado a 8 años y medio de prisión. La fiscalía apeló. Argumentó que el vídeo demostraba que el motivo había sido la gratificación sexual, lo cual elevaba el delito del asesinato. En el nuevo juicio, en 2006, el psicólogo declaró ante el tribunal que Armin todavía conservaba fantasías sobre devorar la carne de hombres jóvenes. El tribunal de Frankfurt lo condenó entonces a cadena perpetua. Aquí vale la pena nombrar esto, y con toda la cautela clínica posible. Lo que distingue la paranoia de Armin de la paranoia clásica que asociamos con la psicosis no se trata de los delirios de persecución externa, era algo más sutil. En cierto modo y más profundamente humano en su origen, era una desconfianza estructural hacia la posibilidad misma de ser amado sin condiciones, sin control, sin amenaza constante del abandono. Esa desconfianza, instalada desde la primera infancia, no necesitaba un delirio florido para organizar por completo una vida, pues le bastaba con convertirse en la lente a través de la cual se interpreta cada vínculo posible. Ahora vamos a la lectura psicológica más profunda. Carl Jung hablaba de la sombra como esa parte de nosotros que rechazamos integrar y que cuando permanece en la oscuridad durante demasiado tiempo no desaparece, pero se vuelve más densa, más autónoma y eventualmente busca expresarse de la forma más cruda posible. El psiquiatra R.D. Laing, por su parte, describió lo que llamó inseguridad ontológica, la sensación en ciertas personas con historias de vínculo gravemente dañadas, de no sentirse real ni sólido en el mundo, salvo en presencia válida de otro. Cuando esa validación nunca llega de forma estable, la mente puede llegar a fantasear con soluciones extremas para anclarse en la existencia del otro. Lo que el caso de Armin Meiwes pone sobre la mesa, de la forma más extrema y más incómoda posible, es una verdad que la psicología del apego repite una y otra vez en casos muchísimo menos dramáticos. El vínculo no resuelto en la infancia no desaparece con el tiempo, pues se transforma. Busca, durante toda la vida adulta, una manera de resolverse, aunque sea de manera simbólica, aunque sea de manera dañina, aunque sea en los casos más extremos, de manera criminal. Porque no todas las personas con infancias de abandono y madres controladoras desarrollan estructuras como la de Armin. Esto también hay que decirlo con una total honestidad. La inmensa mayoría no lo hace, pero sí desarrollan con muchísima más frecuencia de la que se habla versiones más silenciosas de la misma arquitectura. Relaciones de fusión asfixiante, incapaz de tolerar la soledad, hipervigilancia ante el más mínimo signo de rechazo o el extremo opuesto, un aislamiento elegido como única forma de protegerse, de volver a perder a alguien, de volver a sentirse abandonado. La diferencia casi siempre no está en el tamaño de la herida original, está en si la herida encontró
en algún momento del camino, un espacio donde pudiera ser nombrada, sostenida y trabajada, en lugar de quedarse sellada en absoluto en silencio durante 30 años, como ocurrió con Armin. Armin Meiwes sigue vivo, cumpliendo cadena perpetua en la prisión de Alemania. Trabaja en la lavandería del penal, asiste a misa y, según ha declarado, se ha vuelto vegetariano. Ha pedido en más de una ocasión la libertad condicional, y en más de una ocasión se le ha negado, porque los informes psiquiátricos continúan considerando un riesgo de reincidencia. No existe una moraleja sencilla en esta historia, y desconfía de cualquier relato que pretenda dártela, porque la verdad es que lo único que podemos afirmar desde la psicología y desde la experiencia clínica es esto: la soledad extrema y sostenida en el tiempo no es un estado de ánimo pasajero, es una fuerza que reorganiza por completo la forma en que una persona entiende el amor, el cuerpo y el vínculo con los demás. Y cuanto antes se nombre esa soledad, cuanto antes encuentre un espacio seguro donde ser escuchado, menos terreno tiene para convertirse en algo que ya no puede revertir. Si esta historia te dejó pensando en tus propios vínculos, en esa sensación de estar rodeado de gente y de aún así sentirte completamente solo, quiero invitarte a dar un primer paso real. En mis sesiones de coach individual, terapéutico, trabajamos exactamente ese tipo de heridas del apego, de manera profesional, profunda y a tu ritmo. Como siempre os digo, cuidaros, amaros y respetaros incondicionalmente. Tened en cuenta que el mundo es mejor cuando estáis aquí. Daros la oportunidad de crecer, fluir y florecer como personas grandes que sois. Buenos días, tardes o noches, allá donde me estéis escuchando. Gracias.